bien, ahí les aviso que estamos grabando. Bueno, entonces, vamos a ver la última clase de ANOVA, de análisis de la varianza, y vuelvo a plantear, pero así muy rápido, el ejercicio y hasta dónde habíamos llegado. Pero recuerden, esto está bien detallado en los videos anteriores. Entonces, estamos trabajando. El ejemplo que estamos usando para aplicar este análisis es sobre la suplementación de una dieta, en la dieta de las madres de cabritos que están amamantando a las crías. Entonces la idea es que si yo suplemento la dieta de las hembras, voy a tener una mejor ganancia en peso de las crías. Entonces, tenemos tres dietas, básicamente. Una es la dieta tradicional, que se le da a todas las hembras, que es nuestro control. Siempre es necesario tener un control. Después tenemos esa misma dieta con un agregado de alfalfa, y la misma dieta en el tercer caso, que es alfalfa más maíz. Esos son los tres tratamientos que tenemos. Control y 2 suplementaciones de dieta. Y lo que tenemos es que 15 cabritos elegidos al azar, los asignamos también en forma aleatoria a estos tres tratamientos. Bien, y yo lo que quiero comparar es ver, porque lo que se registró de cada cabrito es la ganancia en peso. Cuánto ganó desde el momento del nacimiento hasta el destete cada uno de estos cabritos. Entonces teníamos la unidad experimentaria a cada cabrito y lo que registramos como variable de respuesta era la ganancia en peso. Y lo que queríamos ver era el efecto que tenía la dieta, que es mi tratamiento, que como ese efecto está dado por una variable que es cualitativa, que es dieta 1, 2 o 3, es decir, dieta A, B, C, no es una cantidad, es una cualidad, es una variable cualitativa. Cuando el tratamiento es de ese estilo, lo llamamos factor. Ese es nuestro factor. Tengo un solo factor, que es la dieta, que tiene 3 niveles. O sea, tiene 3 niveles, que en este caso son 3 tratamientos. Es un sinónimo. Bien, y nos vamos a basar en un modelo. El modelo tiene esta estructura. Básicamente lo que vamos a decir es que la ganancia en peso de todos los cabritos, de todos los tratamientos, de las 3 dietas, va a estar dada por una ganancia en peso general, una media de toda la población de cabritos, la ganancia en peso que tienen los cabritos en sí, más el efecto de la dieta, alfa sub i, y el i vale de 1 a 3, o sea, va a haber un efecto de la dieta control, un efecto de la dieta de alfalfa y un efecto de alfalfa más maíz. Hay 3 efectos. Y después hay un error individual, un épsilon, para los infinitos cabritos. Acuérdense, esto siempre está planteado para la población completa, no para la pequeña muestra que tomamos nosotros. Estos son los errores individuales de cada cabrito, de cada tratamiento, de cada dieta. Eso es lo que nos dice que hay cabritos que, por más que reciben la misma dieta, crecieron un poco más o un poco menos que el promedio. Con este modelo, lo que vamos a asumir es que, entonces, que la ganancia en peso lo vamos a describir con estas 3 cosas. Esto es una constante, la vamos a estimar con el modelo, pero es una constante. Lo que a mí me interesa es calcular esto. ¿Cuál es el efecto de la dieta? Hay una dieta que hace subir el crecimiento, otra que lo puede hacer bajar con respecto al promedio. Y yo lo que quiero saber es si esa ganancia es significativa. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo observe en la muestra va a quedar reflejado en la población. O sea que lo que yo vi en la muestra no puede haber sido dado por azar. Viene porque el proceso de la dieta genera un incremento en la ganancia en peso de la población de cabritos. ¿Y qué voy a hacer yo para decir si esto es grande o esto es chico? Lo voy a comparar con el error. Así que también necesito estimar el error, que es la variabilidad. Si en promedio los cabritos crecen mucho más de la variación natural que tienen los cabritos, voy a decir, ese incremento no pudo haber sido dado por azar. Ahora, si el crecimiento de las distintas dietas, generado por las dietas, o sea, entre los grupos, es similar al error de la variabilidad natural que tienen los cabritos, ahí voy a decir, no, esto no creo que la dieta exista. Sí, no que exista, que afecte. Bien, entonces, lo que hacíamos era, voy a pasar esto, ¿dónde están acá? A ver si están formalizadas, acá. Lo que voy a suponer, bajo la hipótesis nula, en donde voy a suponer que no hay ningún efecto de los tratamientos,
voy a decir que el modelo está formado por esta parte. Es decir, tengo que la variable de respuesta solo depende de la cantidad por el crecimiento normal que tienen los cabritos más un error. Es decir, que el alfa sub i es igual a 0, no hay efecto en los tratamientos. Entonces hay una única población con una única media, que es el crecimiento medio de los cabritos, y hay cabritos que crecen más y cabritos que crecen menos. Eso es lo que propongo. Bajo H0. La dieta no afecta. Y en la alternativa, voy a decir que el alfa sub i, fíjense, lo único que cambia de este a este es que está el alfa sub i. Que el alfa sub i es distinto de 0. Hay, por ejemplo, acá un alfa 1 que es negativo, entonces me llevó de esta media que estaba originalmente por acá en el medio, me llevó a la media 1 para abajo. Me desplazó la media 1. Porque hay un alfa 1 que es negativo. Hay un alfa 2 que prácticamente es 0, dejó cerca de donde está la media general, y hay un alfa 3 que es positivo, que me hizo subir la media acá. Bueno, acuérdense, esto debería estar acá. Y esto me genera 3 poblaciones, con 3 medias distintas. Esa es la hipótesis alternativa. Cada una con una determinada varianza. Una aclaración quiero hacer. La hipótesis alternativa dice que al menos una media difiere. Es decir, la situación no es esto. No dice que tengan que ser 3 campanas por separado, sino que mínimamente con que una se haya separado alcanza para rechazar la hipótesis. La hipótesis alternativa que yo le presenté acá es una de las posibles. Puede ser que una sola se separe, que las 3 estén separadas, que una vaya para abajo y las otras 2 se quedaron. O sea, no importa eso. En realidad es que no ocurra esto. Es lo que vamos a poner a prueba. Bien, acá está formalizado. Lo que tienen que plantear ustedes es una hipótesis nula y una alternativa, como siempre, y lo pueden plantear de 2 formas equivalentes. Dicen que los alfa sub i son igual a 0, todos los alfa sub i son igual a 0, es decir, no hay efecto en los tratamientos, o pueden decirlo por la consecuencia que tiene eso, es decir, que la media 1, la mu1 de la población, con la dieta control es igual a la media de la población de la dieta con alfalfa, que es igual a la media de la población con la dieta de alfalfa y maíz. Y es decir, que es igual a la media de la población general de cabritos. Y en la alternativa, fíjense lo que dice, no dice que las 3 son distintas, dice que al menos un alfa sub i, al menos uno es distinto de 0. Hay una media que se corrió. Por lo tanto, lo pueden decir por los efectos o por las consecuencias de los efectos. La media, alguna media de algún tratamiento a nivel poblacional difiere de la media general. Bien, ahí tenemos planteado el modelo. Tenemos planteado el modelo y la hipótesis que vamos a poner a prueba. Si tienen dudas, me van preguntando. Acá están los datos, así que vamos a empezar a trabajar con los datos. Algunas aclaraciones que están acá. Acá están los 5 cabritos, la variable de respuesta registrada en los 5 cabritos control, que nos da alfalfa y alfalfa más maíz. Y vamos a llamar a la cantidad de tratamientos que tengo, la cantidad de niveles del factor. Tengo 1, 2, 3. A es igual a 3. N, cuando aparece con subíndice, es la cantidad de réplicas, la cantidad de cabritos sometidos a un mismo tratamiento. En este caso hay 2, 4, 5. Hay 5 por tratamiento. Y el N, cuando aparece sin subíndice, es el N total, que son mis 15 cabritos. Son todos N minúsculas, así que son de la muestra. Bien. Y ahí está la variable de respuesta. Vamos a pasarnos a Infostat. Un segundito, voy a pasar a compartir Infostat. Acá estoy en Infostat. Espero que esto ya lo tengan. A ver si puedo aumentar el tamaño. Ahí estamos. Entonces, en Infostat, ¿qué necesito? En una consulta, ¿el cursor acá en Infostat lo ven? ¿La flecha? Sí. Bien, genial. Entonces, para hacer este análisis en Infostat, necesitan cargar 2 variables. Vieron que en la tabla yo tenía 3 columnas, una para control, dieta 1 y dieta 2. Eso así no sirve para Infostat. Para Infostat lo que necesitan es tener 2 variables, una para la variable de respuesta y otra para la variable que está afectando a esa variable de respuesta, que es nuestro factor.
Así que voy a tener una variable que es el factor, lo voy a llamar tratamiento, trat, y la variable respuesta que la llamo ganancia de peso. Una vez que están puestas así, como dos columnas, puede estar una primera y otra segunda, eso no cambia el orden. Lo primero que hacemos es un poco de estadística descriptiva. Acá tenemos medidas resumen. Tenemos la ganancia en peso, lo ponemos como variable, tratamiento, esto ya lo saben hacer. Le pedimos acá error estándar, podemos pedir la varianza, el error estándar. Y acá tenemos la información descriptiva, ¿sí? Los 5 cabritos, la media de los cabritos, el desvío estándar es cuánto varían los individuos entre ellos, y el error estándar, recuerden, es la precisión en cómo medir esto, cómo medir la media. La diferencia entre desvío estándar y error estándar, ¿sí? Desvío estándar es cuánto varían los individuos y error estándar es cuánto varía la media, la precisión en la estimación de esa media. El error estándar está afectado por el tamaño de la muestra, mientras que el desvío estándar no. El error sí, el desvío no. Bien, ahí vemos que varían entre estos, varían sus varianzas y demás, pero para ver esto mejor lo podemos ver en un gráfico. Un gráfico muy piola para esto, que hay mucha información, es el de caja, el gráfico de cajas. De vuelta le pongo ganancia en peso como variable a graficar y pongo los tratamientos como criterio de clasificación. ¿Vamos a tratar los tratamientos como categóricos? Sí, fíjense, bastante inteligente acá Infostat avisándome. Tratamiento, en realidad yo le llamé 1, 2 y 3, pero en realidad es control, dieta 1 y dieta 2. Son cualidades, no es una cantidad. Cuando lo cargan en Infostat y ponen 1, 2, 3, Infostat lo que va a asumir es que esos son números y que el 2 es el doble que 1 y el 3 es el triple que 1. Y estaría asumiendo como que la dieta 3 es el triple que la dieta 1 y eso no existe. Entonces son cualidades. Una forma de no tener problemas ahí, le cargan letras, así Infostat no se confunde, pero igual no se preocupen, no va a haber demasiado problema. De última les va a preguntar, como es acá. ¿Trato a la eje X como categórica? Sí. Perdón, Gerardo, una pregunta. ¿Qué gráfico pusiste? El gráfico de cajas, que está acá. Entonces, cuando hacen eso, básicamente lo que estás diciendo, cuando me hizo esa pregunta, lo que está diciendo es si acá abajo hay una relación en la distancia, porque si yo hubiese puesto 1, 2 y 5, si yo pongo 1, 2 y 5 y la toma como numérica, el 5 lo va a poner mucho más lejos, y me va a hacer 2 gráficos cerca y uno alejado, que a veces puede haber información ahí, pero a mí en eso no hay información, así que yo le digo, ponemos uno al lado de otro, no importa las distancias entre ellos. Básicamente eso es lo que le dije. Bien, por acá debería estar acá. Las herramientas de este gráfico. A ver, yo le saco el título de ahí para que no ocupe espacio. Pueden agrandar el tamaño de las barras. Nada, pueden hacer algunos ajustes ahí. Y un ajuste que sí yo suelo hacer es que en la variable i, que es esta de acá, empezar en 0. Para que me dé, bueno, acá se me escapa un poco la imagen. Fíjense que si yo pongo acá en 0, me da la verdadera magnitud de las diferencias de los tratamientos, porque si yo lo dejo como estaba antes, que no sé en qué número estaría, pero más o menos en 1.5, yo lo podría poner ahí, más o menos ahí. Si yo pongo un foco pongo un zoom en el sector justo de los datos, a veces se exageran las diferencias, porque si yo sigo poniendo zoom voy a encontrar diferencias, pero a veces poniendo el 0 uno puede ver todo el proceso y ver la magnitud desde lejos, y ahí darse cuenta cuál es la magnitud del efecto de lo que estamos viendo. Bien, pueden dejarlo, ahora lo voy a dejar acá para que veamos un poco mejor en el gráfico, porque si no se achica mucho, pero en el momento de presentarlo, en general conviene que los ejes empiecen en 0, si eso es informativo. Bien, este gráfico, recuerden, tiene una caja. En cada una de estas liñitas de acá son cuartiles. Acá está el valor más chico, el mínimo. Acá está el cuartil 1. Quiere decir que entre
esta rayita está el 25% de los individuos más chicos. En esta segunda raya hay otro 25, acá hay otro 25 y acá hay otro 25. Entre todos tengo el 100%. Lo interesante es que dentro de la caja amarilla, como está este 25 y este 25, tengo el 50% central de mis unidades experimentales. ¿Y eso qué tiene interés? A veces los extremos dan información medio poco confiable, porque son los bichos extremos. Pero los bichos centrales dan la información más interesante. Entonces yo puedo simplemente mirar las cajas, sin darle tanta importancia a los bigotes, y me da información. El control está por abajo, sube, y vuelve a subir, pero no tanto, entre estos dos. Parece que el tratamiento de alfalfa o alfalfa y maíz generarían un incremento con respecto al control. Y acá uno empieza a ver, ojo, pero tengo algunos cabritos que crecieron mucho. ¿Por qué vas a decir que incluso crecieron más que muchos de los otros cabritos? Que un cabrito se pase, o un par de cabritos se supere el valor de un tratamiento con respecto al otro, o sea que se solapen esas barras, no importa. Lo que importa es que no se tienen que solapar son los intervalos de confianza o los errores estándar. Pero no cuando describimos acá, que describimos a todos los individuos. Puede ser que un individuo de un tratamiento que en promedio es peor que el otro, que un individuo, el mejor individuo del peor tratamiento, supere el valor del segundo tratamiento. Eso no importa. Por azar puede pasar. Lo que no se tiene que superponer es cuando miren gráficos de intervalos de confianza. Lo sumo de error estándar. Así que esto es estadística descriptiva. Con esto yo no puedo concluir nada. Solo puedo empezar a aproximarme al proceso que estoy estudiando. Bien. Esos son los gráficos que pueden hacer. Hay otros más que pueden agregarle barras de error. O sea, este es otro. El que estoy mostrándole ahora es el gráfico de barras. Y hacen lo mismo. Acá necesitan para las barras tener el error. Así que por ahora no lo van a tener. Ahora, después les voy a mostrar cómo lo hacen. Ah, sí, miren, acá ofrece, perdón. Sí lo tienen. Acá en las barras pueden pedirle qué quieren ver. Y esto es una decisión importante que tienen que tomar ustedes cuando muestren un gráfico. El error estándar, les dije, es la precisión con la que estiman la media. Es decir, ustedes van a decir, la media está acá, pero podría estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. El desvío estándar me dice dónde van a estar los individuos. Vamos a hacer los dos, así les muestro. Este que está acá es el gráfico con el error estándar. Y ahora voy a repetir lo mismo, pero le voy a pedir que me haga el desvío estándar. Y voy a ver si están los dos en las mismas escalas. No, voy a poner, fíjense que las escalas cambiaron, así que voy a poner la escala para que sea comparable entre 2 y 3. 2 y 3 acá, y voy a hacer lo mismo en el otro gráfico. Entre 2 y 3. Y se me fue. Bueno, 3,5. Estamos todos contentos. Bueno. Ahí los dos gráficos están en la misma escala. Entonces, lo que quiero que vean es lo siguiente. Fíjense, si yo cambio de gráfico, los dos tienen las mismas medias. Miren solamente las medias. Está el ancho en 28, lo voy a poner igual. Ahí. Ven que los dos gráficos tienen exactamente la misma media. La altura de la barra es la media del tratamiento 1. La media del tratamiento 2 está acá y acá está la del 3. Lo que cambia es esta barrita que me da una idea al observador de la incertidumbre que tienen ustedes, de cuál es la desconfianza, la confianza, si lo quieren ver del lado positivo, de dónde está ese valor. Este primero, el primero de acá, es el error estándar, lo que estoy graficando en la barra. Lo que me está diciendo, la media está acá, yo la estimé acá, mi estimación puntual es esta, pero tengo cierta incertidumbre de ese valor. Está estimada con esta incertidumbre. Pero esa barrita me habla de la incertidumbre que tengo yo de la media. Pero no me dice nada dónde van a estar los cabritos. Me dice dónde yo estimé la media con esta precisión. En cambio esto, que es mucho más grande, me habla de, en promedio, dónde van a estar moviéndose los cabritos. Cuánto se alejan los cabritos de la media.
¿Se entiende? Uno habla de los cabritos y el otro habla de la media que yo estimé. Son dos cosas diferentes y las dos dan información distinta. Entonces, tienen que elegir ustedes qué quieren ver. Es más, acá puedo cambiarlo directamente. Y la otra alternativa es puedo poner un intervalo de confianza. Bueno, me volvió a cambiar los ejes. Ahí va. Fíjense, este es el error estándar e intervalo de confianza. Básicamente es el doble, porque es por el valor crítico que usa. El error estándar sí me dice dónde va a estar el parámetro mu. El error estándar me dice, la media puntual la estimé acá, pero en realidad el mu puede estar por cualquiera de estos lugares, dentro de estas barras. Bien. Nada, esto es estadística descriptiva, lo hacen antes de hacer el análisis. Una vez que más o menos vieron sus datos con los que van a trabajar, podemos empezar a plantear el modelo. Y poner a prueba los supuestos del modelo. Pero para poderlos poner a prueba los supuestos, primero hay que correrlo, porque necesitamos generar los residuos del análisis. Bien, voy a ir a estadísticas. Y acá tienen análisis, en este caso tenemos inferencias basadas en una muestra, dos muestras, esto es la prueba de hipótesis para una muestra, prueba de hipótesis para dos muestras, y acá aparece el de las 3 o más muestras, que es análisis de la varianza, cuando quieren comparar 3 o más poblaciones. Vamos a análisis de la varianza, ANOVA, o ANAVA, como lo llaman creo en Infostat. Y ya apareció por defecto acá, porque yo ya vine haciendo gráficos, lo voy a limpiar, por las dudas, si es lo primero que hacen, les aparece así. Entonces, ganancia en pesos es la variable de respuesta, tratamiento es la variable de clasificación, es nuestro tratamiento. Esto de covariables es para ANOVAs que les empiezan a agregar otras covariables predictoras, varias predictoras, no lo vamos a usar, es para poner variables continuas, nosotros no lo vamos a usar en el curso. Aceptamos, y acá nos aparece esto, que es nuestro cuadro previo a la salida. Acá esta parte la dejan por defecto. Como tienen una única variable predictora, o sea, un solo factor, ya lo pone acá. Acá les pone el factor. Y no tienen que agregar nada más. Esto hay que agregar cosas si tienen varios factores trabajando. Pero acá que tiene uno solo, lo dejan por defecto. Y lo que sí van a hacer es cliquear todas estas cosas. Vamos a guardar los residuos, los predichos. Estos los residuos estudiantizados, ahora se los cuento. Y sí necesitan estos residuos absolutos. Y dentro de un rato les voy a contar de esta parte de ahí que son las comparaciones. Ahora termina ahí. Aceptamos. Y ya nos aparece nuestra tabla de análisis de la varianza, pero ni la vamos a mirar. ¿Por qué? Porque antes de mirar la tabla necesito analizar, poner a prueba los supuestos. Entonces, la información que vamos a usar es esta que está acá. Fíjense, me aparecieron 4 variables nuevas. ¿Y qué es esto? Acá tengo el tratamiento, la variable que yo registré. A ver si puedo escribir con... Entonces, acá tengo mi variable. Esto es lo que cargaron ustedes. Y aparecen estas nuevas variables. Vamos a empezar atrás para adelante. Vamos a ver qué son los predichos del modelo. Los predichos es el valor de la media de cada tratamiento. Es lo que hubiese esperado el modelo si no existiese error. El modelo predice un crecimiento para el tratamiento 1, otro crecimiento para el tratamiento 2 y otro para el 3. Fíjense que son todos valores iguales para el tratamiento 1. Los 5... ¿Por qué no puedo escribir derecho? Los 5 cabritos que están en el tratamiento 1 tienen el mismo valor acá. Los 5 cabritos del tratamiento 2 tienen el mismo valor y los 5 acá tienen el mismo. Entonces, el modelo predice que con el tratamiento 1 van a crecer 2,25. ¿Y esto qué es? La media del tratamiento 1. Pone ahí la media, el valor más creíble. Acá está la media del tratamiento 2 y la media del tratamiento 3. Eso es lo que predice el modelo. Sin embargo, vamos a ver el primer sujeto,
El primer sujeto creció, el modelo esperaba que crezca 2 kilos y 25. 2 kilos con 25 sea la ganancia en peso. Sin embargo, ese cabrito creció menos, creció 1,93. La diferencia entre lo que observo y lo que espero es lo que vamos a llamar residuo. Ese es el residuo del modelo, y es lo que tenemos acá. Ese cabrito creció 320 gramos menos de lo esperado. Creció 320 gramos menos de lo esperado. O sea, 0,32 kilos menos. Ese está por debajo, pero fíjense este cabrito. Yo esperaba el segundo. Esperaba que crezca 2 kilos 250, pero creció 2 kilos 720. Quiere decir que creció 470 gramos más de lo esperado. Y ahí vamos haciendo todos. Entonces, lo que tenemos es el valor observado de ganancia en peso, el valor esperado de ganancia en pesos, el predicho, y la diferencia de ambos, que ese es el residuo. Lo interesante de trabajar con los residuos es que yo acá tengo 5 datos observados de la variable en el tratamiento control. 5 en el maíz, 5 alfalfa y 5 alfalfa más maíz. Cuando yo le quito el efecto del tratamiento, si yo le quito a estos el efecto del tratamiento, que es esta parte que está acá, le resto los predichos para generar los residuos, lo que hago es que ahora puedo comparar todos los residuos, porque ya le quité el efecto de la dieta. Todos los residuos son variaciones aleatorias con respecto a ese centro. Entonces, lo interesante de esto es que yo puedo mezclar todos estos residuos en una única variable. Ya no me interesa si este individuo... Fíjense lo que dice acá. Este individuo tiene 470 gramos más de lo que esperaba. Y este de acá tiene 210 gramos más de lo esperado. Es de lo esperado. No importa de qué tratamiento es. Me independizo del tratamiento. Entonces, todos son comparables. Los puedo mirar a todos juntos. Lo genial de esto es que en vez de tener que analizar grupitos de 5 cabritos, de 5 datos, yo puedo analizar qué le pasa a los 15 datos. Y esto va a ser muy interesante para el momento de probar los supuestos. Yo voy a poner a prueba supuestos sobre el modelo, pero lo voy a hacer directamente sobre los residuos en vez de hacerlo sobre la variable respuesta. Bien, ¿dudas hasta acá? Bien, entonces, si no hay dudas vamos a seguir. Voy a hablar de los supuestos directamente acá. Para que el análisis de la varianza, que está ahí abajo, que es esa tabla que todavía no les mostré, pero ya lo vieron, sea confiable y el p-valor que calculen sea confiable, se tienen que cumplir varias cosas. Primero, las observaciones, tengo que tener una muestra aleatoria. ¿Sí? Las observaciones individuales, todos los datos que yo tengo, tienen que ser independientes. ¿Qué significa eso? Que la información que me da este cabrito es novedosa con respecto a la información que da este. Es información distinta. Cada uno aporta una información nueva al sistema. Y es distinta a la que da este. Estos dos no son hermanos, no son parientes. La información que tengo acá no me da ninguna información sobre este de al lado ni de ningún otro. Observaciones independientes. Eso quiere decir que los 15 cabritos brindan información nueva. Cada dato trae información novedosa. ¿Eso cómo lo obtienen? Seleccionando al azar los cabritos y asignándolos al azar a los tratamientos. El azar tiene que intervenir en esas dos situaciones. De esa forma se asegura independencia. Después, lo que voy a pedir es que la variable respuesta y en cada tratamiento, para cada tratamiento, es decir, la ganancia en peso para control, la ganancia en peso para dieta 1 y la ganancia en peso para dieta 2, sigan una distribución normal
con la determinada media de cada tratamiento y un determinado desvío estándar. ¿Sí? No pido que la I como un todo siga una distribución normal. La I de los que les di dieta 1 es normal. La I cuando le di la dieta 2 es normal, y la I cuando le di la dieta 3 es normal. ¿Sí? Es lo que habíamos visto en nuestro modelo, en donde yo tenía, uy, qué feo que es acá, tenía 3 distribuciones, perdón. A ver si puedo mejorar esto. Tengo mis 3 distribuciones, los 3 tratamientos, vamos a suponer que este es el control, dieta 1, dieta 2. Lo que yo estoy pidiendo es esto, que hay 3 distribuciones normales. En el control hay una población de cabritos control con una media del control y una distribución normal. Una media de la dieta 1 y una media de la dieta 2. Que esto sigue una distribución normal, cada una de estas 3. Esto se escribe así, que la variable de respuesta, dado un tratamiento, sigue una distribución normal. Este es un supuesto. Y el otro supuesto que vamos a poner es que las varianzas son homogéneas. De cada tratamiento, o sea, acá tengo 3 varianzas. La variabilidad que tiene esta distribución tiene que ser similar a la de esta y similar a la de esta. La misma, a nivel poblacional, que son iguales. Que las varianzas sean homogéneas. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque después lo que voy a hacer es que los residuos los voy a juntar a todos y voy a generar una variabilidad común, una varianza común para todos los datos. O sea, voy a juntar la varianza de todos los tratamientos en una. Y si las varianzas son distintas, no las puedo juntar. Así que básicamente estos son nuestros supuestos. Este depende del diseño que ustedes hicieron. Así que no se analiza sobre los datos. Y estos dos son los que vamos a analizar sobre los datos. Sobre los datos tenemos que ver que haya distribución normal y homogeneidad. Y acá ustedes deberían probar con este sistema, así como está, tienen que hacer 3 pruebas de normalidad. Tienen que probar normalidad acá, en la control, otra normalidad en la dieta 1 y otra distribución normal en la dieta 2. Lo que vamos a hacer, para no hacer 3 veces esto, y con pocos datos, vamos a hacer esto, lo vamos a separar y lo vamos a plantear como que los épsilon sub ij, es decir, la variabilidad de cada sujeto, las variaciones aleatorias propuestas por cada sujeto, sigue una distribución normal con una media que es de 0 por definición de residuo y una varianza que es constante para todos los tratamientos. Es decir, lo que voy a mirar no es la distribución directamente de I, que está acá, sino cuánto se aleja cada dato de I, entonces, que son los épsilon. Los épsilon me dicen cuánto se alejan los individuos de cada uno de estos. Así que los supuestos del modelo se van a transformar en esto. Que los épsilon siguen una distribución normal, o sea, las desviaciones de cada sujeto, de todos los infinitos sujetos, se alejan de la media, de su respectiva media, se alejan en forma aleatoria, con una distribución normal, la media va a ser 0, pero por definición, pero que la varianza es constante para todos. Y ahí resumí los dos supuestos estos. Entonces, yo no tengo información de los épsilon. No tengo la información de todos los sujetos, la distancia de cada sujeto, pero tengo una muestra de eso. La muestra de los épsilon son mis E sub I, J. A nivel de la muestra, tengo residuos. ¿Cuánto se aleja cada sujeto con respecto a la media? Repito, esto es un parámetro. ¿Cuánto se alejan todos los individuos de la población? Yo tengo una pequeña muestra. Tengo 15 épsilon, 15 E, que son estos que están acá. Estos que están acá son mis E sub ij. Eso me dice cuánto se aleja cada sujeto de esta media. Es una estimación de esto que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es usar a estos residuos para poner a prueba los supuestos. Para poner a prueba esto que estamos diciendo ahí.
¿Dudas hasta acá? Por favor, pregunten. Bien, entonces, mi objetivo es analizar estos residuos que están acá y ver si estos residuos siguen una distribución normal, o sea, no estos, la población de donde saqué estos, pero voy a usar estos para verlo, así que tengo que ver si hay un buen ajuste en la distribución normal con estos datos, y ver si la variabilidad de estos datos es constante. Quiere decir que la variabilidad que tienen estos datos de acá, que es el tratamiento 1, es similar a la variabilidad que tienen estos de acá y es similar a la variabilidad que tienen estos de ahí. Tengo que ver si esas tres grupos de residuos tienen una variabilidad semejante para poner a prueba esto de homogeneidad de varianzas. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a empezar con lo de normalidad. Para ver la normalidad de los residuos, vamos a ir a estadísticos y tenemos, dos formas. Una forma gráfica y una forma analítica. Vamos a ver primero la gráfica. La forma gráfica es hacer un análisis de QQ-plot. Analizar un gráfico de QQ-plot. Cuantil-cuantil. Gráfico cuantil-cuantil. Este gráfico cuantil-cuantil, que aparezca, acá no quiero el de la variable respuesta, sino el de los residuos, es este que está acá. Y le voy a decir, esto me sirve para ajustar distribuciones, para ver si mis datos se ajustan bien a alguna distribución. Acá tienen la distribución normal, pero hay otras distribuciones posibles. Pero a nosotros nos interesa esta, una variable con distribución normal. Vamos a aceptar, y que aparece esto, que no sé por qué hizo esto. ¿Por qué no me aparece el gráfico? Opa, qué interesante. Vamos a empezar de vuelta. Residuo ganancia en peso. Ajá. Rarísimo. Nada, apareció. Lo volví a correr, hice exactamente lo mismo y ahora apareció. Cosas que pasan. Bueno, ¿qué información tiene esto? ¿Qué tienen que sacar cuando vean este gráfico? Lo que, en la técnica, lo que tienen que mirar ustedes, si estos datos se ajustan bien, los puntos pasan cerca de esta recta y no ven ningún patrón. ¿Esto qué me dice? Acá me dice cómo se acumulan los datos en una variable con distribución normal teórica. Esto, si fueran perfectamente normales los datos, me deberían dar así. Y acá me dice cómo se acumularon mis datos. Básicamente me dice cómo se acumulan, si fueran normal, si la distribución fuera exactamente normal, y cómo se acumularon en función de lo que yo vi. Si mis datos son perfectamente normales, deberían ajustarse perfectamente a esta recta, que es la recta de 45 grados. Es decir, por cada unidad se me acumuló el 10% en uno, se me acumuló exactamente el 10% en el otro. El 20, el 20, el 30, el 30. Y eso me ajustaría una recta perfecta con pendiente de 1, que es la recta que dibujan acá. Sería lo ideal. Y la idea es que, como estas son muestras aleatorias, no van a caer exactamente ahí, sino que van a caer por encima y por debajo. Y yo lo que debería encontrar es esto que veo acá, un patrón no aleatorio. Individuos por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima. Y eso es lo que tendría que encontrar. ¿Qué es lo que no debería encontrar? Una situación, por ejemplo, que yo tengo esto, está en mi recta, y que tenga una cosa de este estilo. Es decir, individuos por encima, por debajo y después por encima. O sea, un patrón. O la otra situación que no debería encontrar es que aparezca algo de este estilo. Por debajo y por encima. Eso quiere decir que el ajuste, los datos no se están ajustando bien a una distribución normal. Entonces, eso es lo que tienen que mirar acá. Al principio, ustedes no tienen suficiente cancha para decir, mira, esto es un patrón, tengo 3 por arriba, 3 por debajo, parece un patrón. Y el ojo humano está evolucionando para que detecten patrones. Su cerebro tiende a buscar patrones, aunque ustedes no se den cuenta, están buscando patrones todo el tiempo. Están entrenados para eso. Y acá lo están haciendo. Entonces van a tratar de mirar patrones donde no hay.
Y en estadística es bastante complicado porque el azar genera muchas veces patrones aleatorios y el cerebro los interpreta como procesos. Entonces, bueno, al principio no es fácil. Hay que entrenar el ojo a darse cuenta qué cosas son graves y qué cosas no. Así que como no pretendo que ustedes sepan hacer eso, les voy a dar una alternativa a esto. Quiero que lo vean cada vez que hagan un gráfico, lo miren, pero después vamos a hacer una prueba de hipótesis para ver si esto difiere significativamente de lo esperado. Entonces, este es el método gráfico. El método gráfico es a ojo, un ojo entrenado. Así que, nada, lo hacen, lo miran, pero después se van a basar su respuesta en una prueba analítica para normalidad, que vuelven a estadísticos, van a haber inferencias basadas en una muestra, y ahí van a encontrar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificada. Esta es la que van a aplicar. ¿Sí? La idea es ver la misma información que está en el gráfico, pero acá no va a ser a ojo, sino que va a ser una prueba de hipótesis. Entran ahí, sacan esto, y lo que quieren ver es la normalidad de los residuos. Residuos de ganancia en peso. Aceptan y aparece esto. ¿Qué tienen que ver de acá? Acá está la variable que ustedes pusieron, acá están los 15 datos, lo que están viendo es la normalidad de los residuos. Y esta prueba, bajo H0, hay un buen ajuste a una distribución normal. Y la alternativa es mal ajuste a distribución normal. Eso es lo que tiene esta prueba. Esas son las hipótesis. Por lo tanto, quiero que me digan, ¿qué quieren hacer? ¿Rechazar o no rechazar esta hipótesis? ¿Alguien que opine, por favor? No se rechaza. Genial. Ustedes no quieren rechazarla. Y con estos datos, ¿qué dicen? Con esa salida. Fíjense la información que hay acá. Acá está una información de la media. La media de los residuos es 0. Por definición va a ser 0. Así que esto no es novedad. No hay información acá. Acá hay un poco de información desde el registro estándar. Y este es el estadístico que usa. No importa. Lo que más me interesa que vean, ustedes tienen que ir, el ojo va a venir directamente acá. De toda esa tabla, abren la tabla y el ojo va ahí. ¿Y qué dicen con ese número de ahí? Este es un p-valor, fíjense, p. Con este p-valor, que es lo que comentaron recién, ¿qué hago con la hipótesis? ¿La rechazo o no? Entonces, ¿recuerdan cómo me dieron p? ¿No escuché, perdón? No, no la rechazo. Perfecto. Recuerden la consigna. Tenemos que hacer p-valor versus alfa. Alfa, si no dice nada, lo fijan en el 5%. Siempre. El p-valor versus alfa. Si el p-valor es menor que alfa, rechazo H0. Caso contrario, si el p-valor es mayor que alfa, no rechazo. Entonces, la situación es que el p-valor es mucho más grande, 0,678, es mucho más grande que 0,05. En conclusión, no rechazo H0. Por lo tanto, no rechazo que haya un buen ajuste en una distribución normal. Y estoy bien. No voy a decir que es normal. Recuerden, cuando no rechazan una hipótesis, no prueban que sea cierta. Simplemente, la evidencia muestral no me permite rechazar el supuesto de normalidad. Así que voy a seguir contento y voy a seguir avanzando. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Genial. Bien. Entonces, hacen la prueba de Shapiro, el ojo va a este numerito de acá y se fijan si es mayor o menor a 0,05. Si es mayor, joya, seguimos. Supuesto, tanto por el gráfico que está acá, que se ajusta bastante bien a una recta, como por este p-valor,
Los dos me están diciendo los residuos siguen una distribución normal. Así que el segundo supuesto sería el de normalidad, lo vamos a dar por bueno. Vamos a pasar al segundo supuesto, que es el supuesto de homogeneidad de las varianzas. Yo quiero que las varianzas sean homogéneas. De vuelta, voy a tener dos aproximaciones, una gráfica y una analítica. Una gráfica y una prueba de hipótesis. La gráfica es para que entrenen el ojo. No quiero de vuelta que saquen a esta altura una conclusión contundente con un gráfico. Pero quiero que sí lo vayan viendo, porque es bastante útil verlo. Entonces, voy a ir a un gráfico. El gráfico que vamos a hacer es el de dispersión, el primero. Y lo que vamos a poner es el residuo de la ganancia en el eje Y y el predicho en el eje X. Residuos versus predichos. Y genero este gráfico de acá. Voy a dar los puntitos para que lo vean bien. Entonces, yo les dije, las tres poblaciones tienen que tener varianzas similares. Yo no tengo las tres poblaciones, tengo 5 datitos de cada población, que son estos residuos. Los residuos ya tienen media cero, así que todo este grupo de datos está centrado más o menos en cero, que debe estar por ahí. Por definición de residuos, ¿sí? Así que eso no es novedoso. Lo que tiene que pasar es que los residuos varíen alrededor de ese cero de la misma forma en los tres grupos. Es decir, que la varianza que yo encuentre acá, la variabilidad de esto tiene que ser similar a la de esto y similar a la de esto. ¿Qué dicen cuando ven este gráfico? ¿Les preocupa algo de acá? Si ven solo el gráfico. Ah, perdón, no aclaré. Acá está el predicho. Esta es la media de cada tratamiento. Este grupo de residuos tiene un predicho bajo. Seguramente este es el control, el que tenía ganancia en pesos más chicas de todos. Así que seguro que este es el control. Este es el que tenía una producción más alta, pero intermedia, que debe ser la dieta 1. Y esta debe ser la dieta 2. Eso lo pueden ver, se van a dar cuenta si miran los primeros gráficos que hicieron, que están por acá. Bueno, ven acá tienen la ganancia en peso del control es más chica, el predicho es chico, la media es intermedia en la dieta 1 y esta es la más grande de las medias. Y ven que ya se ve que la varianza de esto es grande, acá se achica un poquito y acá vuelve a crecer. ¿Ven? ¿Lo ven acá? Eso mismo que veían en ese gráfico se ve exactamente acá. Acá lo que yo miro con estos 15 puntitos es que esto tiene una varianza bastante grande, una dispersión grande. Acá parece achicarse esa dispersión y acá parece volver a agrandarse la dispersión. Yo no las veo muy homogéneas a ojo. No sé si comparten. ¿Están viendo lo que digo? O sea, ¿se entiende lo que estoy viendo yo acá? Sí. Bien. Genial. Entonces, eso lo estoy viendo a ojo. Ahora, la pregunta de siempre. ¿Este patrón que estoy viendo responde a un proceso? ¿Realmente las cabras que dan de mamar a crías, las madres que fueron alimentadas con la dieta 1, son más homogéneas sus crías que las del control? ¿O esto es justo, me faltó un cabrito bueno acá y ya se hubiese arreglado todo? En síntesis, ¿esto que veo acá es producto del azar o es producto de algo que a mí me interesa estudiar? Entonces, ¿cómo lo voy a saber esto? A ojo es difícil, y más al principio. Entonces vamos a hacer una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis que va a justamente probar eso. ¿Las tres varianzas son homogéneas o no? Así que nos vamos de acá y nos vamos a ir a una prueba estadística. Volvemos a estadísticas y vamos a ir a una prueba que es... Ah, perdón, necesito contarles algo. Lo que vamos a hacer... Perdí mi línea, que ahora la necesitaba, así que lo vuelvo a generar. Más o menos el 0, no sé, yo creo que está por acá.
Lo que vamos a hacer es, vamos a generar una prueba de hipótesis para comparar las varianzas. Para comparar las varianzas, lo que necesito ver es cuánto se alejan los valores entre sí. Entonces, lo que hace la técnica es pasar todos los valores negativos que están acá, estos 3 de acá, estos 3 de acá y estos 2 de acá, los van a pasar a positivos. Es decir, este está por debajo, este dato está por debajo una cantidad, si yo miro, creo que es este, es del grupo 1, ese debe estar este de acá, que está 0,05 por debajo, lo voy a pasar a la misma distancia, pero para el lado de arriba, lo voy a mandar acá. A este que está toda esta distancia por debajo, lo voy a mandar a la misma distancia más o menos por arriba, no sé cuánto está por acá, más o menos lo voy a poner arriba a su misma altura, pero todo positivo. Y este va a ir para arriba y va a venir acá. En definitiva, lo que hago es, me voy a eliminar, este dato no va a estar acá, este tampoco va a estar acá, sino que van a estar todos por arriba, del lado de arriba de la recta. Y lo que voy a hacer es ver si ahora estos 5 datos, que son todos positivos, que son los residuos, pero en términos absolutos, voy a comparar dónde está la media de esto. La media de esto está por acá. Esperen que lo voy a graficar directamente para que se entienda, porque los tengo. Voy a borrar esto. Voy a hacer un gráfico, pero de los residuos absolutos. Fíjense, acá está, dentro de las cosas que les pidieron ustedes, tienen los residuos, y además tienen los residuos absolutos, RABs, residuos absolutos. Y miren lo que es exactamente los mismos números, 0,32, pero los negativos los sacó. Son los mismos números sin negativos. Entonces, 0,32 lo pasó del menos 0,32, lo convirtió en un más 0,32, el 0,47 no lo tocó porque ya era positivo, este 0,05 era negativo, lo pasó a positivo. Así que estos residuos absolutos es esto que les dije. El que era negativo, estaba por debajo del 0, lo pasó a positivo. Si yo repito este gráfico, pero en vez de hacer residuos versus predicho, hago residuos absolutos, saco este y pongo el abs, RABs. ¿Ven que el patrón es igual? El patrón, voy a subir el tamaño de los puntos para que lo vean. Esto y esto es más o menos, me está reflejando, pasé los negativos para los positivos, algo cambian los valores, ¿sí? Pero el que tenía mayor varianza acá, me quedó más arriba ahí. Fíjense, están todos por encima de 0 ahora. El que tenía menor varianza, quedó más aplastadito acá. Y el que tenía varianza intermedia, quedó con una varianza intermedia acá. Entonces, ahora, como son todos residuos absolutos, lo que hago es directamente comparo la media de esto. ¿Cuánto se alejan esto? Estos en promedio están por acá. Esto en promedio están por acá. Esto el promedio está por acá. Entonces, si esta media ahora es más alta que esta, era que su varianza anterior, cuando teníamos los residuos de los dos lados, era más grande. Esta intermedia, esta más chica y esta intermedia. Así que voy a comparar estas tres medias. Si las medias son iguales, o por lo menos no son distintas, quiere decir que las varianzas, cuando veía esto, eran homogéneas. Esa es la idea. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es comparar las medias de los residuos absolutos. Ese es el objetivo, comparar las medias de los residuos absolutos. Esa es la prueba de Leven, se llama así, la generó Leven. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a repetir el ANOVA, vamos a análisis de la varianza, porque quiero comparar las tres medias, pero ya no de la variable respuesta, como lo tenía antes, sino de los residuos absolutos. Van a ir a residuos absolutos, pues lo ponen como variable dependiente, y vuelven a poner tratamiento acá. Aceptan. Vuelven a aceptar acá, y generan esta tablita de ANOVA. Esta tabla de ANOVA
tiene una hipótesis que es que las varianzas bajo H0, sigma cuadrado del tratamiento control es igual al sigma cuadrado del tratamiento dieta 1, es igual a la de la dieta 2, que es igual a un sigma cuadrado común para todos. La alternativa algún sigma cuadrado sub i distinto, perdón, distinto de sigma. Cuadrado. Alguna varianza es distinta de la varianza general, no importa cuál. Las varianzas no son homogéneas, alguna es distinta. Esas son las hipótesis de esta prueba. Y de vuelta, su ojo tiene que ir al p-valor, que está acá. Y el p-valor es esto. Y ya acá se comportan como siempre. ¿Qué hacen con ese p-valor y la hipótesis? ¿Quién me dice? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? No rechazo. No rechazo, genial. Como el p-valor es mayor que alfa, no rechazo H0. Por lo tanto, esta hipótesis no la demuestro que es verdadera, pero por lo menos no la rechacé. Por lo tanto, voy a seguir asumiendo que está todo bien. Entonces, me está diciendo que las varianzas son homogéneas. ¿Esto cómo coincide con lo que habíamos acá? Voy a correrlo ahí para que se vea. Yo había hecho este gráfico y miré a ojo, me dice, esta varianza es muy grande, esta varianza es intermedia, es chica y esta es intermedia. Yo acá veo que las varianzas muestrales son distintas. La variabilidad en los tres grupos es distinta. Sin embargo, hago la prueba de hipótesis y la prueba de hipótesis me da no significativa. ¿Por qué pasa esto? La prueba es sobre la población de donde saqué los datos, no sobre los datos, no sobre la muestra. La muestra es más heterogéneo acá que acá, pero eso es una muestra. Eso es evidencia muestral. Esa evidencia muestral no es suficiente para demostrar que a nivel de la población las varianzas son distintas. Básicamente lo que me está diciendo el método es, por azar se puede generar este dibujo en una población donde son todos homogéneos. O sea, yo agarro y hago, las tres poblaciones tienen la misma varianza, extraigo muestras aleatorias, y este dibujo puede salir perfectamente por azar. Entonces, lo que digo es, la evidencia muestral no es suficientemente fuerte como para rechazar H0. Entonces, ahí está lo que yo les digo, que el ojo no es tan fácil, y sobre todo cuando tienen pocos datos, ¿no? Porque 5 cabritos por grupo son pocos datos y se pueden generar patrones muy fácilmente. Entonces, a ojo, yo vería una menor variabilidad en este grupo, o si quieren decirlo, una mayor variabilidad en este grupo, pero a nivel de la población, la prueba de hipótesis me dice que eso no es suficiente para rechazar. Así que, genial, el supuesto no se rechaza y seguimos adelante. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Muy bien. Segundo supuesto cumplido, o por lo menos no rechazado. Ya estamos en condiciones entonces, recién ahora, de ver lo primero que hicimos, que es la prueba ANOVA, que está acá. Esta es la primera de las salidas, que está acá. Y esta prueba ANOVA es lo más interesante de esto. No sé, esto es parte de un proceso. Esto que está acá es el cuadro de análisis de la varianza. Este cuadro de análisis de la varianza lo que hace básicamente es lo siguiente. Tengo la varianza, estos son estimadores de varianza, que están acá. Estos CM son cuadrados medios, pero básicamente son estimadores de varianzas. Estos tres valores son tres, bueno, el primer valor, fíjense, el primer y segundo valor está repetido, es lo mismo. Esto está pensado para ANOVAs de más factores, entonces ahí cambiaría. En una ANOVA de un factor no hay información en el primero, ¿sí? No lo miren porque esto y esto es lo mismo, así que el primer renglón, olvídense, no hace falta, no hay información interesante ahí. Pero acá hay dos varianzas que sí hay información. Acá hay una varianza que es 0,6 y otra que es 0,07.
¿Qué son estas dos varianzas? A ver, lo que hace el método es la varianza total del sistema, esta es la varianza de I sub IJ, la varianza de todos los cabritos del mundo, la va a descomponer, acá después lo vamos a hacer con la muestra, ¿no? Pero la idea es que esto lo va a interpretar a nivel de la población. Lo que hace es descompone la varianza de mi muestra, de toda la I, de la variable de respuesta, la va a descomponer en varianza explicada por los tratamientos y varianza no explicada por el tratamiento o error. Se descompone. Y en vez de descomponer la varianza directamente, la varianza la divide en dos partes. Y voy a escribir acá la fórmula de varianza. Cuando yo calculaba la varianza, en estadística descriptiva, lo que hacía era, a cada dato, lo voy a hacer con X porque en ese momento lo hacíamos con X, le restaba la media, lo elevaba al cuadrado y hacía un promedio de esto. Pero el promedio le sacaba 1 porque estos eran los grados de libertad. Acuérdense, la cantidad de datos que aportaban información novedosa. Estos eran los grados de libertad. Y la parte de arriba es una sumatoria de distancias al cuadrado. Esto que está acá arriba es lo que llamamos suma de cuadrados, o SC. Lo de arriba es la suma de cuadrados y lo de abajo son grados de libertad. Entre los dos genero la varianza. Y esto está hecho acá. Acá están las sumas de cuadrados y acá están los grados de libertad. Cuando hago el cociente de estas dos cosas, genero el CM, que es cuadrados medios, que es la estimación de la varianza. Vuelvo a generar esto. Entonces, lo que tengo acá es la varianza total de I. Esta es la suma de cuadrados de los 15 cabritos, y acá están los grados de libertad, fíjense, son 14. N-1. El modelo, la tabla de ANOVA no se genera el cociente, o sea, no hago esta varianza, nunca hago este cociente de todos, porque no se usa. A mí me interesa la descomposición que hago. Vean esto. Estos 14 grados de libertad que tenía acá, lo voy a descomponer en 2 grados de libertad se los llevan los tratamientos. ¿Por qué? Porque en los tratamientos, tengo 3 tratamientos, de los cuales hay 2 que aportan información, porque lo que voy a hacer es comparar la media de los tratamientos. Voy a poner una tablita acá. Acá voy a tener control, droga 1, dieta 1, perdón, dieta 2. Tengo cabritos, y al final tengo la media del control, la media de la dieta 1 y la media de la dieta 2. Lo que se llama tratamiento acá es la varianza entre estas 3 medias de acá. Estoy haciendo la comparación de estas 3, la varianza entre estas 3 valores. Por lo tanto, estoy comparando 3 cosas. Pero, como yo además al sistema tengo la media total de todos los datos, que es la media de todos, la media de los 15 cabritos la tengo, con esta media y 2 despejo la tercera. Por lo tanto, hay una que no aporta información novedosa. No importa. Lo que quiero decir acá es que las medias que aportan información novedosa son 2, no 3. Así que se lleva 2 grados de libertad. Es una descomposición. Y las sumas de cuadrados de la total se llevó esto. Voy a limpiar un poco esto. En definitiva, esto es solamente para que vean. Lo que está haciendo es descomponer la varianza que tienen los 15 cabritos, la de los 15, la de todos, que era esta que está acá, la descomponen varianza entre estas medias, que es esto de acá, que es este numerito, y varianza que hay adentro de los grupos, o error, que es esta parte de acá, y es este numerito de ahí. ¿Sí? Entonces, tengo la varianza entre los tratamientos y la varianza que hay adentro de los tratamientos. Es una descomposición. Si ustedes suman este 12 y 2, llegan a este 14. Y si suman el 1,2 más el 0,86, llegan a este. ¿Sí? No les da exacto esto por los decimales, pero si ponen más decimales van a ver que esto coincide. Se descompuso. ¿Todo esto para qué? Para generar mi estadístico, que es esta F. Lo que tienen que mirar de esta tabla, lo que les va a importar ver es esta F.
¿Cómo construyó el infostat esta F? ¿De dónde salió este 8,4? Bien, esta es la varianza entre los tratamientos, y esta es la que hay adentro. La F es un cociente de estos dos. Esta F es 0,6 dividido 0,07. De vuelta, para que les dé 8, tienen que poner más decimales, ¿sí? Se lo pueden pedir acá, infostat, y se lo van a tener. Pero me va a correr todo. ¿Sí? Piden más decimales para que esto les coincida. Bien. ¿Qué información tiene esta F? Me dice que la variabilidad entre tratamientos es 8 veces, más de 8 veces, la variabilidad que hay adentro del sistema. Y lo que me dice este p-valor es que, básicamente, eso no puede haber sido dado por azar. Básicamente lo que me está diciendo es eso. La variabilidad entre tratamientos es de 8 veces la variabilidad que hay adentro. Es decir, la información que tengo yo, la diferencia entre las medias, es 8 veces el error del sistema. Por lo tanto, esa variación es muy poco probable que haya sido generada por azar. Y esa probabilidad la tienen acá. Entonces, recuerden las hipótesis que ponemos a prueba acá. En la tabla de ANOVA, bajo H0, los alfa sub i son igual a 0. Y la alternativa, algún alfa sub i distinto de 0. O lo pueden plantear como las medias. Las medias de los tratamientos son iguales versus alguna media difiere. Cuando miro este p-valor, ¿qué conclusión saco? ¿Quién me contesta? ¿Alguien que me diga qué hago con esto? Rechazo H0. Genial. Rechazo H0. Este p-valor es mucho menor que alfa. Alfa no está definido, entonces ustedes lo fijan, 5%. Esto es menor al 5%, tiene un 0 más, ¿sí? Esto es 5 por 1000. La probabilidad es menor. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que este 8,4 no pudo haber sido generado, la probabilidad que haya sido generado por azar, si H0 fuera cierta, es muy baja. Entonces, lo que yo esperaba un 1 acá, más o menos el valor esperado es un 1. O sea que la varianza entre las... Si H0 es cierta, si no hay efecto del tratamiento, yo espero que la varianza entre los tratamientos sea el ruido, sea igual a la varianza que hay adentro. Yo esperaba un 1 y observé un 8,4, muy grande, para haber sido generada por azar. Muy grande la varianza entre estas tres cosas. ¿Qué llamo grande? Si este p-valor lo comparo contra el alfa. Como es muy chiquitito este p-valor, lo voy a rechazar H0. Como rechazo H0, no vale esto, lo que vale es esto. Algún alfa sub i es distinto de 0. Lo que me está diciendo es que alguna media, la media de alguna de las dietas difiere de la media general. Lo cual no me alcanza. Yo digo, hay efecto de la dieta. Ahora, ¿qué dieta es mejor? ¿Qué dieta aplico? Y todavía no lo sé. Sé que las tres medias son distintas, pero no sé cuál. Bien, hasta acá llegamos con la prueba de hipótesis. Ahora viene lo que tenemos que ver ahora, que es definir cuál de las tres medias es la mejor. ¿Cuál de las tres dietas es la mejor? La dieta control es distinta de las dos tratadas, las tratadas son distintas entre sí. ¿Cuál es la mejor dieta para dar? Así que vamos a ir a la parte que corresponde, que lo que nos falta, que es ver los contrastes. ¿Dudas hasta acá? ¿Borro? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Lo que no me queda muy claro es que fuimos haciendo un montón como de chequeos para ver si rechazamos H0 o no. Por ejemplo, acá o en lo de Shapiro-Wilks, todo eso. Perfecto, sí. ¿Es necesario hacer todas esas pruebas? Porque Sí. puede ser que, porque en este caso, por ejemplo, no la rechazamos en ningún caso, pero puede existir que en algunos análisis la rechacemos y en otros no. Sí, y eso es un problema. Bien, es muy pertinente la pregunta. Nosotros, este es un caso genial porque no rechazamos ningún supuesto y sí rechazamos el ANOVA. Así que es la situación que todos quieren. Básicamente son tres pruebas las que van a hacer hasta este punto. 2 de supuestos
y una que es la prueba, que es la tabla de ANOVA. Ustedes no quieren rechazar ningún supuesto, pero la vida las va a llevar, cuando tengan datos propios y los quieren analizar, van a ver que los supuestos muchas veces sí se rechazan. Entonces, yo les voy a contar algunas cositas ahora, cómo se resuelven. Hay algunas transformaciones que se pueden hacer sobre los datos para que se normalicen o se homogeneicen las varianzas. Pero técnicamente, si los supuestos no se cumplen, el p-valor que está acá, este numerito, que es el número mágico con el cual ustedes toman la decisión, si los supuestos no se cumplen, este p-valor no es confiable. La probabilidad de que haya sido esto generado por azar no es 0,0052. Y fíjense que este valor es importante porque a partir de este valor lo comparan con alfa y ustedes rechazan o no. Si este valor no es confiable, no saben si rechazaron o no la hipótesis. Así que sí, tienen que poner a prueba los supuestos y no rechazarlos para que esto sea confiable. Si no lo hacen, pueden estar diciendo algo erróneo y pueden llegar a conclusiones falsas. Así que sí, lamentablemente ese es el camino que hay que hacer. Son esas dos pruebas, ¿sí? Al final del día son 3 pruebitas las que tienen que hacer. Shapiro, le ven, si esos no se rechazan, hacen el ANOVA. Bien, vamos a ver las comparaciones. Hasta ahora llegué que al menos una media difiere del resto, pero no sé cuál. Para poner a prueba, hacer las comparaciones, es decir, voy a poner acá, vuelvo al gráfico original. Lo que me dice la tabla de ANOVA es que estas 3 cosas no son iguales. A nivel poblacional, ¿sí? A nivel de muestra ya veo que no son iguales, pero a nivel de la población de donde saqué esto, estas 3 cosas no son iguales. Pero no me dice quién es distinto de quién. La pregunta es, ¿esta difiere de todas estas? ¿Las 3 son distintas? ¿Estas 2 quizás no? Yo mirando esto digo, esta parece ser la más distinta de todas, el control. Pero tengo dudas, ¿estas 2 son distintas entre sí? ¿Esta y esta son diferentes? Bien, tengo que hacer comparaciones. ¿Cómo hago las comparaciones? Vamos a ir a estadísticas, vamos a volver a la tabla de ANOVA, a generar el cuadro de ANOVA. Limpien esto, porque tiene que volver a la variable original, ganancia en peso. La primera tabla de ANOVA con la que empezaron. Ganancia en peso en función de los tratamientos. Y acá, fíjense que aparece la palabra comparaciones. Hay una solapa de comparaciones. Entran acá, le van a decir que comparen las medias, mostrar medias, sí, vamos a decirle que muestre la media según tratamientos, así le muestra la media de los tratamientos. Y acá hay una serie de contrastes, de comparaciones. ¿Por qué hay tantas comparaciones? Esa es una forma que encontraron los estadísticos de poner sus nombres en los libros de texto, es generando comparaciones. El tema es el siguiente, esto se lo planteé al principio, pero yo tengo el tratamiento A, el tratamiento B y el tratamiento C. Y quiero empezar a comparar, comparo A contra B, A contra C y B contra C. Si yo hago todas comparaciones independientes, acá tengo una probabilidad de error alfa, acá tengo otra probabilidad de error del 5% y acá otra del 5%. Al final del día no tengo el alfa controlado porque se me fue creciendo. Cada uno de estos aporta un error más al sistema y ya el error de toda la prueba no es del 5%. Entonces, por eso hicimos el ANOVA controla eso. Pero ahora yo voy a empezar a comparar todos contra todos. La idea es empezar a hacer comparaciones de todos contra todos. La forma de controlar este error para que no se sumen todos los errores de cada pruebita por separado va cambiando según el autor. Hay distintas formas que encontraron distintos autores de controlar el error del total del sistema. Hay algunos que ponderan, primero hacen uno contra otro grupo, después ese grupo lo vuelven a dividir y así siguen subdividiendo. Otro que hace todos contra todos y pondera de una forma muy fuerte. Otro más para diseños que son balanceados, otro para desbalanceados. Hay, no sé, millones de contrastes. Acá Infostat demuestra muchos, la verdad que muestra bastantes. El más común, y es el que vamos a usar nosotros, es el con el que más se publica y demás, es uno que es bastante conservador en realidad, que es el de Tukey. La prueba de Tukey. Es la más utilizada cuando uno hace una ANOVA.
hace una ANOVA y hace la prueba de Tukey. Esta prueba hace todas las comparaciones posibles, todas las combinaciones, en este caso son estas 3 que yo les mostré ahí, y ajusta el error de cada una de las comparaciones, es más conservador para rechazar cada comparación, rechaza menos, para asegurarse que al final de todo el día de trabajo uno tenga un error global del 5% y no se escape. Así que de esta lista, nosotros acá en el curso vamos a ver solo este, pero sepan que existen otras opciones, algunas más comunes que otras. La verdad que de los que están acá, Tukey y quizás Bonferroni son los más comunes, con los que se pueden llegar a encontrar. Así que simplemente nosotros vamos a usar la prueba de Tukey como una forma de controlar el error global. Venimos acá, cliqueamos Tukey. Nada más que eso tienen que hacer. Y sí que les muestre la media de los tratamientos. Aceptan, les vuelve a generar la tabla de ANOVA, la misma tabla que vieron antes, pero abajo aparece esto. Les aparece la prueba de Tukey, el alfa, con el que ustedes están trabajando, el 5%. Gerardo, una pregunta. Sí, te escucho. ¿Con qué variable lo hiciste? Es repetir la tabla de ANOVA tal como estaba, con la variable original, la ganancia en peso. Ah, ok. Es la tabla de ANOVA, la primera de todas la que hicimos. Bueno, gracias. Sí, tienen que acordarse de limpiar porque como hicieron la prueba del EVEN, el Infostat les va a proponer de hacer con los residuos absolutos. Pero no hagan eso porque va a estar mal. ¿Sí? Tienen que volver a la ANOVA original. Bien. Acá les da esta DMS. Ahora en un segundito les cuento qué es esto. Bien. Lo que quiero que vean es, lo que usa como medida de error de variabilidad del sistema es este 0.07, que no es ni más ni menos que este que está acá, simplemente con un decimal más. O sea, lo que hace este método es agarra el error global, la medida de variabilidad de ruido que tiene el sistema, la tabla de ANOVA original, y con eso empieza a comparar entre grupos. Y acá tenemos la dieta 1, la dieta 2 y la dieta 3. Acá está la media de la dieta 1, la 2 y la 3. Estas son las medias de los 5 datos, ¿sí? Que es la misma que tiene la estadística descriptiva. Pero lo interesante aparece acá. Aparecen estas letras. Y fíjense lo que dice. Medias con una letra en común no son significativamente diferentes. No son significativamente diferentes. ¿Qué quiere decir? El tratamiento 1 recibió una A. Y el tratamiento B, el tratamiento 2 y 3 recibieron una B. Si tienen la misma letra, quiere decir que las diferencias no son significativas. El P es mayor a 0.05. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el tratamiento 2 y el tratamiento 3 no difieren entre ellos. Pero sí difieren del A. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Eso es lo que me dice que el tratamiento 1 es distinto a los otros dos. Y el tratamiento 2 y 3 no difieren significativamente. Entonces, al final del día, de todo el día, lo único que a ustedes les interesa de toda esta tabla es este p-valor, que es el de la tabla no original, y esta tablita de acá. Con eso concluyen todo. Todo sale de ahí. Todo lo otro que hicimos es previo, para ver si esto es confiable. Pero el dato final de toda la prueba es esto. ¿Se entiende? Agrego este dato, que para algunos puede llegar a resultar interesante. Esto que está acá, DMS, es diferencia mínima significativa. Y esto está en unidades de la variable. Estos son 450 gramos, o sea, 0,45 kilos. ¿Qué me está diciendo esto? Si los tratamientos difieren en 450 gramos, ya no es por azar. Es la mínima diferencia significativa. Por ejemplo, entre este tratamiento y fíjense, con la dieta control crecen 2 kilos 250 y con esta 2 kilos 700. Crecen casi 500 gramos más cuando le doy el alfalfa.
Como crece medio kilo más, es más que esta diferencia mínima. Esto lo que dice es, si hubiese crecido 450 gramos más, eso hasta puede ser por azar. Pero si crece más de 450 gramos, es más de la mínima significativa. Eso ya no puede ser por azar. Eso ya quiere decir que a nivel de población hay diferencias. Nada, esto es simplemente a nivel, cuando estén trabajando, esto va a darles información a ustedes. Dicen, mira, para que un tratamiento lo considere significativo, tiene que generar un incremento de más de 450 gramos. Eso es lo que me dice ahí. Y con esta diferencia es que genera estas letras. Si hay letras distintas es porque difieren en más de 450 gramos. Si la letra es la misma, quiere decir que entre ellos hay una diferencia menor a 450 gramos. Y miren, este creció 2,7 kg y este 2,9 kg. Hay 200 gramos de diferencia entre estos dos tratamientos. Es menor que este número. Por lo tanto, no son distintas a nivel poblacional. Por lo menos no digo que no son distintas. No tengo evidencias para decir que son distintas. Así que ahí tengo toda la información que necesito. Profe, ¿Sí? ¿me puedes repetir lo del DMS? Sí. Esta es la diferencia mínima significativa. Diferencia mínima significativa. Para que dos tratamientos sean considerados significativos, o sea, diferentes, para que dos tratamientos, dos dietas, sean consideradas distintas, tienen que diferir en más de 450 gramos. Eso es lo que dice esto. Tiene que diferir en más de 450 gramos. Si yo comparo la dieta 1, la dieta control, menos la dieta alfalfa, fíjense que esta es 2 kilos 25 y esta es 2 kilos 730. O sea, 2 kilos 250 y 2 kilos 750. Acá hay como 500 gramos de diferencia. Aproximadamente 0,5. O sea, 500 gramos. Medio kilo de diferencia entre las dos. Poquito menos. Esta diferencia entre estos dos tratamientos es de medio kilo. Es más grande que esto que está acá. De los 450 gramos que era la mínima para que yo considere significativa. Quiere decir que esta diferencia es más grande que este valor de acá. Lo que me dice el método es que si la diferencia es mayor a 450 gramos, la voy a considerar significativa. Bien, esta fue de 500. Así que esta diferencia es significativa. Y a esto le voy a decir, sí, rechazo H0. Esto es significativo. Si después comparan el 2, la dieta alfalfa, versus la dieta alfalfa más maíz, este es 2 kilos 730 y este es 2 kilos 930, la diferencia entre estas dos es de 0,2, o sea, de 200 gramos. Esa diferencia es menor que la mínima significativa, que era de 450. Por lo tanto, esta diferencia no es significativa. No rechazo. No hay la diferencia entre las dos dietas, la evidencia muestral no me permite a mí decir que esos tratamientos son diferentes. Por eso reciben la misma letra. ¿Mm? Así se interpreta esto. Dale, sí, ahí entendí, gracias. Entonces, lo que tiene que mirarse básicamente son las letras, pero cómo se generan estas letras es comparar las diferencias entre los grupos con respecto a esta, que es la diferencia tope, la límite. Bien, ¿cómo vamos a ver esta información? Lo ideal es que grafiquen esto que está acá, con estas letras y con estos de acá. Entonces, y con estos errores. Este error estándar es el que sale, a ver, voy a hacer una cosita. Quiero ver la estadística descriptiva acá. No lo puedo ver al mismo tiempo, pero miren acá. Acá tenemos la media del tratamiento control, 2 kilos 25. Voy a la tabla de ANOVA. Tukey me dice la media es de 2 kilos 25. Ven que es la misma. 2 kilos 73 para la alfalfa. En la estadística descriptiva, 2 kilos 73 para la alfalfa. Así que las medias que calcula Tukey es exactamente lo mismo que hacían con la estadística descriptiva. Agarra los 5 datos y los promedia. No hay nada nuevo ahí.
Donde hay algo nuevo es acá. Cuando ven el error estándar, este tiene un error estándar de 0.15, este de 0.11 y este de 0.9. Lo que vimos es que en realidad las varianzas de las poblaciones no son distintas. Estas son fluctuaciones, por la prueba del Leven dijimos las varianzas son homogéneas, así que este es ruido aleatorio. Lo que hace el ANOVA es promedia todos esos, un promedio ponderado y demás, pero tiene un error estándar global de 0.12. Y a todos le pone el mismo valor. ¿Ven? Este a uno le da más grande, a otro más chico, a otro intermedio. Este lo que hace es, a todos le da 0.12. ¿Por qué? Porque dice que en realidad las poblaciones tienen la misma varianza, así que voy a sacar una varianza común, estimada a partir de los 15 datos, no 3 varianzas estimadas a partir de 5 datos cada uno. Entonces lo ideal es graficar la información que está acá. ¿Cómo rescato la información de acá para graficarla? Y ahí aparece esta herramienta que está ahí. ¿Ven este cuadrícula con un puntito verde? Lo que hace es transformar este texto que está acá en una base de datos. Ponen esto, generar tabla de datos a partir de tabla de resultados, y le van a pedir la de Tukey. Tienen ahí. Y me generó esto que está acá. Transformó esto, que era un texto, en una base de datos. Y acá está el tratamiento, la media, el n, el error estándar, y bueno, están las letras ahí que quedan. Entonces ahora voy a ir al gráfico. Voy a hacer el gráfico de barras. Igual creo que ahora me fijo si no lo hace automáticamente. Y le pido que me grafique las medias. El error estándar lo pongo acá abajo, que está como opcional. ¿Sí? Grafiqué las medias, solo voy a pedir las medias, y el error estándar lo pongo ahí abajo. Bueno. Upa, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Graficar, hay una partición acá, ¿no? ¿Qué me hizo? ¿Uno para cada uno? No. A ver, vamos a repetir esto. Me debería hacer 3 medias. ¿Puede ser que no hayas seleccionado tratamientos como criterio de clasificación? Bien, tenés razón. Gracias. Controlar. Muy bien, gracias. Ahí está. Tratar eje como categoría. Sí, ahí está. Gracias. Entonces, ahora este gráfico es igual al que teníamos antes, pero dejó constante los errores estándar. ¿Sí? Porque están estimados a partir del análisis. Es igual que estos que estaban acá, pero ahora lo que tienen es que los errores estándar están estimados a partir del modelo y no cada uno estimado por separado. A ver, esta diferencia es sutil, si quieren. Pueden presentar en la tesis, que cuando tengan que hacer, pueden presentar cualquiera. El del error estándar, el que sale de la ANOVA. Es recomendable el que sale de la ANOVA, ¿por qué? Porque está estimado a partir de más datos, es más confiable. Y puede haber alguna diferencia con respecto a los otros, pero va a ser sutil, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de los dos es válido. Lo hacen con los datos originales, con la muestra, o lo hacen con la salida de Infostat. Con la salida de la prueba del error estándar y del Tukey. Y lo único que les quedaría es agregarle las letras, que acá lo tienen que agregar a mano. Tienen esto de agregar texto, tienen la T acá, y ustedes acá pueden poner, esto recibió la letra A, acá van a poner la letra B, y acá van a volver a poner la letra B. Después lo pueden mover, si no les gusta donde quedó y demás. Pero básicamente, esta es la información que pueden mostrar ustedes. Ahí lo que les dicen es, este creció con el tratamiento control, crecen menos, y esto es, las diferencias entre este grupo y estos son significativas. Y las diferencias entre estos dos grupos no son suficientemente fuertes, la evidencia muestral, como para decir que a nivel de la población esos dos grupos difieren. Y ahí sacan toda la información que necesitan.
Bien, hasta ahí estamos con todo lo que son la parte técnica de esto. Ahora, si quieren, planteamos algunas Eduardo, cosas más. una Sí, pregunta puede ser. ¿Te sí, sí, acordás sí. al principio que habíamos calculado el tamaño de la muestra antes de Bien, analizar los datos y eso? Si sí. nosotros supuestamente cargamos bien el tamaño de la muestra y las unidades experimentales, ¿no tendría que ser significativa la diferencia? Bien, interesante la pregunta. A ver, cuando yo cargaba y hacía simulaciones, planteaba escenarios y decía, yo ponía un n suficientemente grande para tener una potencia buena y un error de tipo 1 chiquito, ¿sí? Eso es lo que queríamos. Yo planteaba un escenario. ¿Cuántos datos necesito para tener un alfa del 5%, una potencia grande? Y tener una diferencia de una determinada magnitud. Y a mí me decía, necesitas 10 individuos por tratamiento. Y yo cumplo eso. Y pongo 10 en cada uno. ¿Eso significa que voy a encontrar diferencias? No. Acuérdense, yo no dije que con eso van a encontrar diferencias. El escenario es, si hay diferencias, yo las voy a encontrar. Pero es si las diferencias están, ¿qué tan probable es que las encuentre? Yo voy al campo, tomo los datos y no veo diferencias, lo que voy a asumir es que esas diferencias no estaban. Es sutil, hay que pensarlo bien. No me dice que voy a encontrar diferencias. Lo que me dice es, si las diferencias están, las vas a encontrar. Si vas y no las ves, vas a decir, ah, no las vi porque no estaban, porque si hubiesen estado yo los hubiese visto. Entonces, si este análisis hubiesen hecho primero ese paso que yo les digo, y 5 datos era suficiente, eran confiables, yo creería que con 5 no, pero ahora podemos hacer el ejercicio, a ver si eso es así. Lo que me dice no es que sí o sí me van a dar significativas las diferencias. Si el maíz, que es la diferencia entre el tercero, agregarle maíz es mejor que alfalfa solo, alfalfa maíz es mejor que alfalfa solo, si eso es bueno, yo lo voy a ver. Como no lo vi, voy a asumir que mi prueba era buena y lo que está pasando es que el maíz no aporta nada. Pero ojo con ese razonamiento, ¿eh? Si ponen el tamaño de muestra suficiente y cumplen lo que dice ahí, no les está garantizando la diferencia. Lo que se está garantizando es que si la diferencia está, la van a ver. Parece un juego de palabras, pero es central que se entienda eso. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien. O sea que con este análisis nos quedaríamos con la dieta de alfalfa nada más, porque el maíz, digamos, no nos serviría. Exacto. A ver, vamos un par de cosas que son previas para concluir acá. Vamos a concluir, exactamente. Vamos a concentrarnos en esto. Como estaban diciendo, no llegué a ver los nombres de lo que los chicos estuvieron hablando, pero sí, yo empiezo a mirar esto y digo, claramente suplementar la dieta es bueno, porque el control es la menor tasa de crecimiento de todas. Yo digo, bueno, si suplemento la dieta voy a generar un incremento en el peso de los cabritos. Lo que es interesante es ver, primero, si ese incremento es suficientemente bueno, ¿no? Porque hay que ver si este salto de 500 gramos que hay de acá a acá, a un productor le sirve, porque capaz que la alfalfa le sale un montón de plata y no justifica los 500 gramos que están ganando al final del destete, del bicho. Así que ustedes le van a decir, se plantan primero como estadísticos, como investigadores, y van a decir, acá hay una diferencia significativa. Significativa, ¿qué quiere decir? Este grupo es distinto de estos dos. Eso lo dicen como estadísticos. Pero ustedes son expertos en cría de cabras. Por lo tanto, van a decir, el incremento entre esto es de unos 500 gramos, esa cuentita que hicimos, ¿sí? Miren la diferencia entre esto y esto, 2,25 a 2,73 es casi 500 gramos. Si le pones alfalfa, tus cabritos van a crecer medio kilo más. Y ahí es donde vienen ustedes como productores y dicen, pará, me gasté al final de todo el periodo de destete tanta plata en alfalfa y gané 500 gramos, ¿me sirve o no? ¿Se entiende? Esa ya no es una pregunta estadística, es una pregunta como productores. Ustedes, que eso es de lo que más manejan, van a tener que decir si esa diferencia, aparte de significativa, es relevante.
si sirve de algo. No se queden solamente mirando la diferencia estadística. Porque ustedes no son matemáticos ni estadísticos, ustedes son productores. Ustedes como productores me van a tener que decir a mí, que soy el estadístico, no sé nada de cabritos, me dicen, ah, mira, sí, esa diferencia está bien, te creo, es significativa, no puede haber sido generada por azar. Pero a mí me da una ganancia de tanta plata y yo tuve una inversión de tanta plata en el alfalfa y quiero saber, y bueno, no me sirve. ¿Se entiende? Cuando informen, no informen solo esta letra. Hablen de la magnitud del efecto. Digan, de acá tengo un salto de 500 gramos. Y de acá a acá, sí, entre estas dos, la diferencia que hay entre las muestras no es suficiente como para que yo diga que esos dos grupos son distintos. Por lo tanto, ahí sí viene lo que estaban diciendo el chico que habló antes. Agregar maíz, yo no tengo ninguna evidencia que me diga que sea bueno, que va a incrementar la ganancia en peso de los cabritos. Entonces, en principio, yo debería decir, no pongan maíz. Pero se entiende, incluso para poner la alfalfa, no es solamente estadística. Acá hay economía. Acá tienen que ustedes decir, bueno, mira, generen una mejora de 500 gramos. Pero ¿cuánto es el costo de la alfalfa? ¿Cuánto es la ganancia en peso? Y ahí ya viene otra discusión que ustedes tienen que hacer como expertos, porque ustedes van a ser agrónomos, ustedes no tienen que hablar de solamente los números, tienen que hablar del proceso, de los costos, ganancia y demás. Esto le va a dar una herramienta genial, porque ya no van a hablar de una muestra de 5 cabritos, van a decir la población. O sea, si esto se lo das a todo tu rodán, no sé cómo llaman los grupos de cabritos, vas a tener un incremento. Y ese incremento va a ser de esta magnitud. Pero bueno, ahí viene la parte económica. Entonces, uno es eso. Y lo otro, quiero centrarme un poquito acá. Acá, entre estas dos, tienen la misma letra, ¿verdad? Eso me dice que no hay diferencias significativas entre ellos. Por lo tanto, mi primera conclusión, no des maíz. Acuérdense, esto es alfalfa y esto es alfalfa más maíz. La primera conclusión es no le des maíz porque agregar maíz no genera un incremento significativo en la cantidad en los gramos de ganados al final del destete. Bien, ahora les pregunto, cuando no rechazan una hipótesis, que es en este caso, ¿qué tipo de error estamos cometiendo? ¿Podemos llegar a cometer? ¿Quién me dice? Repasemos de estadística 1 y de las primeras clases de acá. ¿Alguien se acuerda? ¿Los errores que podíamos cometer? ¿De tipo 2 puede ser? Genial. Acá, como yo no encuentro diferencias entre estos dos, la respuesta es, entre esta y esta, cuando comparo A versus A más M, va a haber una hipótesis. Tú que ya haces una hipótesis acá, ¿sí? Para hacer esto, hace esta hipótesis. Y bajo H0, lo que pone es que estas dos son iguales. Y en la HA dice que alfalfa es distinto de alfalfa más maíz. Como me muestra esto, lo que me está diciendo es que no rechazó H0. Por lo tanto, cuando tienen esto, el error asociado al no rechazar es el de tipo 2. Y el error de tipo 2 es desconocido, ustedes no lo fijan, ustedes solo fijan alfa, que es el error de tipo 1. ¿A qué voy con esto? Ustedes no encontraron diferencias significativas acá, no las encontraron, pero no saben si es porque no existen o porque no buscaron bien. Y es lo que dijo la chica que preguntó antes, perdón que no registré tu nombre, no hicimos ese trabajo de ir a calcular el tamaño de muestra. Si hubiésemos hecho ese trabajo de calcular el tamaño de muestra, toda esta discusión no la tendríamos. Porque ya sabemos que la prueba era buena, porque la diseñamos de esa forma, y íbamos a diseñar una prueba con una potencia alta. O sea, el error de tipo 2 iba a ser bajo. Pero no hicimos eso. Entonces, hicimos lo que pudimos. Teníamos 5 cabritos. Yo no sé qué tan buena es la prueba. Entonces, cuando no rechazan, puede ser que el maíz sea muy bueno, pero con esta cantidad de datos ustedes no sean capaces de ver ese incremento. ¿Sí? El maíz, fíjense, en la muestra,
Si yo miro la muestra, me había dado unos 200 gramos de diferencia, la muestra. Si hubiesen tenido más datos, quizás una muestra de 200 gramos le hubiese dado significativa. Y quizás 200 gramos le sirve al productor. Pero acá no van a saber si esos 200 gramos se dieron por azar o se dieron porque es el maíz. Entonces, lo que van a concluir, al final del día, sí, suplementen la dieta, suplementenla con la más barata, no agreguen maíz, porque no tengo información cierta de que el maíz mejore. Pero no estoy demostrando que el maíz sea malo. ¿Se entiende? Porque quizás me estén faltando más datos. Si yo estoy trabajando con 15 o 20 cabritos, esa diferencia la detecte. Entonces, yo no encontré evidencias para decir que el maíz sea bueno. Claramente no lo estoy rechazando como opción. No estoy diciendo que es malo. Es sutil la diferencia, pero es importante que la manejen para no andar descartando cosas, ¿sí? Cuando no rechazan. Cuando no rechazan dicen, y mira, yo no lo encontré. Ahora, quizás estaba, pero yo no lo vi. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más de todo esto? Creo que ahí estamos. Quiero solamente chusmear algo. Si en Infostat, en este módulo, agrega este gráfico por defecto. Voy a volver a repetir el procedimiento. Voy a ir, estadístico, análisis de la varianza. Ah, perdón. Acá tengan cuidado. Bien, viene bien esto. Ven que aparece todo esto acá, en análisis de la varianza ya no me aparece la variable de respuesta, no me aparecen los tratamientos. ¿Por qué? Porque ahora tengo dos bases de datos abiertas. Tengo esta base de datos y tengo esta base de datos, que es la original. Vieron que yo generé una, que es esta acá. Cuando hay dos bases de datos, Infostat no sabe cuál quieren usar. La que va a usar es la última que tienen abierta, la que tiene activa. Ahora tengo activa esta, pero si aprieto acá, tengo activa esta. Si quieren volver a correr la ANOVA, tienen que estar parados sobre la tabla original. Entonces, van a estadísticos, análisis de la varianza, y ahí sí me aparecen las variables, porque estoy parado en la tabla, en la base de datos original. Entonces, hago ganancia en peso, tratamiento, le doy OK, y quiero ver esto, nada más, un segundito. Cuando pido las comparaciones, acá está, bien. Vean esto, le piden las comparaciones entre los tratamientos y le piden el gráfico de barras. Y pídanle los errores. No, este no. A ver, bueno, dejémoslo ahí. A ver si sale por defecto con los errores, quiero ver. Bien. A ver, ahí está el gráfico. Bien, genial. A ver, acá si tira, el error estándar lo sacan. Ah, está entre otros. Bien. Acá hay un atajo que está interesante para no tener que hacer eso que les conté. Ese gráfico, perdón, ¿dónde se me fue? Acá. Ese es exactamente el mismo que yo les hice recién. Está con otros rangos de valores. Esto está entre 309 y 209. Vamos a poner todo entre el mismo set de datos. Ven que es el mismo gráfico que yo hice. Infostat le dio un atajo, así que genial. Voy a repetir eso, así lo tienen. Cuando generan la tabla de ANOVA, perdón, voy a cerrar esta, que ya no lo necesito, no lo voy a guardar. Tienen su base de datos original, generan la tabla de ANOVA, análisis de la varianza, ponen la variable de respuesta, los tratamientos, aceptan, están los tratamientos ahí, van a las comparaciones, eligen la de Tukey y piden este gráfico de barras. Para cuando tienen que analizar los residuos y todo eso, marcan acá. Pero si eso ya lo hicieron, simplemente marcan acá, gráfico de barras. Le dan OK. Y ya les aparece el diagrama de barras y ya les pone las letritas. Ah, que esto no apareció antes. Ya le ponen las letritas, le ponen las barritas todas con el error estándar calculado por el ANOVA, no el de la muestra. Así que ya está todo genial. Lo que tienen que hacer acá es hacer algunos ajustes, sacar el título. Y yo lo que recomiendo
en las Y no arranquen en el valor que les propone, yo arrancaría en 0, para que esto se vea bien, la verdadera magnitud del efecto que están viendo, ¿sí? Y este gráfico ya está para publicar. Yo les agrando un poquitito las barras, pueden hacer algunos ajustes, lo que quieran. Y ahí ya lo tienen directo para graficar. Ya está la magnitud de los efectos, lo ven acá, el salto, y están las letritas, aparece todo, las barras de error, y esto lo pueden copiar y lo pegan en su informe. Cuando lo peguen, aumenten el brillo y se va a borrar esta función de acá, el fondo que aparece gris. Y si no, compren la versión de Infostat, paguen, que no es tan cara, y les van, la verdad que es bastante económica, es bastante recomendable. Si van a hacer análisis de estos, pueden comprar una versión, la licencia anual es muy, muy económica, no sé cuánto estará ahora, pero realmente es económica, y les da la plena función, los gráficos aparecen sin ese fondo y demás. Bien, y ahí ya tenemos todo lo que necesitan para analizar estos datos. ¿Dudas hasta acá? Yo ahora voy a cortar la grabación, pero vamos a quedarnos viendo algunos de los ejercicios para plantearlos y poder correrlos, ¿sí? Si alguien tiene dudas ahora, si no, corto y lo vemos con los datos. Voy a cortando.